Hola, yo soy Johnny, tu filósofo de confianza, y hoy vamos a hablar de lo que parece ser la crisis existencial que está viviendo nuestra hermosísima y talentosísima la Rosalía. Yo a ella siempre la he seguido desde su primer álbum, desde Los Ángeles, atravesando por El Mal Querer, Motomami y Lux. Y pues bueno, evidentemente soy fan de... No, a nadie le importa eso. Hola, yo soy Johnny, tu filósofo de confianza, y hoy vamos a hablar de lo que parece ser la crisis mística de nuestra hermosísima y talentosísima la Rosalía. Pues sí, ¿cómo les parece que ella en las diferentes entrevistas que ha dado respecto a su álbum y a su nuevo videoclip nos ha contado que, bueno, dos cosas que a mí me llamaron particularmente la atención? En una de ellas estaba hablando con una amiga, como en catalán, acostada en una mesa, en la cama, con el celular, y se pregunta a Rosalía y le cuenta a la amiga que ella toda la vida la ha acompañado una especie de vacío. Y este vacío que la ha acompañado lo ha intentado llenar como con muchas cosas, entre ellas la promesa de la paz y de la completitud que nos da el amor, pero pues que no, que eso se ha demostrado insuficiente en su vida. Y se pregunta a ella que si es que ese espacio vacío que hay en su ser tuviera más que ver con Dios, y si fuera el espacio de lo divino, el espacio de lo sagrado. Y yo dije, acá Rosalía está enfrentándose a caminos complicados, a caminos muy borrascosos, a unas cumbres muy borrascosas. Y lo otro tenía que ver con una necesidad que ella estaba sintiendo. Pues ella parece que está sintiendo que un mundo que nos pide cada vez más y más conexión a través de, pues con el mundo, a través del consumo, porque somos unas sociedades de consumo, deja muy poco espacio para la intimidad, para lo propio, y lo que ella está buscando en términos generales es como una especie de no desear tanto. A lo que yo dije, Rosalía, intencional o sin intención, intencionalmente o sin intención, está acercándose, yo creo que a los problemas fundamentales del pensamiento filosófico, y no solamente occidental, sino también oriental. Parece ser que Rosalía está evidenciando en su propio ser cómo aparentemente el exceso del deseo, el exceso de desear cosas para completarnos, es algo que nos genera mal, o que nos genera sufrimiento, o que nos genera un cierto malestar existencial. Para ello entonces me he valido de mi bibliografía budista. Este maravilloso libro, que es como pues, relativamente pequeño, son unas casi 300 páginas, en formato pues muy amable, que se llama El budismo, su esencia y desarrollo, de Edward Conze. Este libro es una guía maravillosa y excelente para entender de qué va el budismo. Ya les voy a explicar por qué estoy hablando de budismo. Y el segundo es En Palabras del Buda. Este libro es una antología de textos extraídos del Pali. Se cree que es uno de los... son manuscritos que se encontraron en 3 cestos, que estaban divididos así como estaba dividida la metafísica de Aristóteles, la física y demás. Y este libro pues pretende ser como una aproximación a la palabra ya más directa del Buda, o con los diferentes testigos o discípulos que estuvieron con él y que pasaron sus inscripciones a este idioma, pues al Pali. Entonces es como una recopilación de textos mucho más fiel, digamos más cercano a lo que sería pues las palabras del Buda. Sin embargo, para las corrientes como el budismo Chan o el budismo Zen, que es lo mismo, los textos sagrados están literalmente, hay un ejercicio que consiste en poner los textos sagrados como papel de baño. Y teniendo en cuenta que para ellos lo importante no es la palabra, la enseñanza del Buda para ellos se puede transmitir en diferentes lecciones que puede darle un maestro, y a saber, siéntese al frente de una pared, medite, y si usted va a ser iluminado, pues se va a iluminar. Ya, ese es el camino. Y todo el mundo como que, ay, bueno, entonces volviendo con la Rosalía. Entonces la Rosalía se enfrenta a lo que llamamos las 4 nobles verdades
en el budismo. Atención pues. ¿Cuáles son estas 4 nobles verdades que transmitió el Buda al momento en que ustedes saben la famosa historia de Buda, que es este personaje pues, de la India aparentemente, que el siglo VI antes de Cristo era hijo pues, de unos reyes, se escapó del palacio para conocer el mundo, se enfrentó con la enfermedad, con la vejez y con la muerte, lo que él llamó los mensajeros, los principales mensajeros, a saber cuál será el mensaje que nos quieren traer, que nos quieren dar. Se fue, intentó convertirse en un santón, se martirizó y no sé qué, eso no le funcionó, pero tampoco le funcionaba el camino del mundo terrenal, del mundo material. Se fue, se sentó bajo el árbol Bodhi, en el árbol Bodhi se iluminó, llegó al nirvana y empezó a hacer a ejercer pues su palabra, a transmitir iba a decir evangelio acá todo católico como la Rosalía. Empezó a transmitir sus verdades y cuando llegó a contarle a todo el mundo, pues empezó a decir. Entonces, es lo siguiente. ¿Cuál es entonces la noble verdad de lo malo? Se pregunta. El nacimiento es malo. Oiga, nacer ya es malo. La decadencia es mala. La enfermedad es mala. La muerte es mala. Estar unido a lo que uno le disgusta significa sufrimiento. Estar separado de lo que a uno le gusta significa sufrimiento. No conseguir lo que uno quiere también significa sufrimiento. En suma, todo lo que sea tratar de captar cualquiera de los 5 sandas implica sufrimiento. Ya después vamos a hablar de los sandas, que son como estas cosas de la conciencia, con más calma. 2. Segunda noble verdad. ¿Cómo es entonces la noble verdad del origen de lo malo? Se pregunta. Es aquel anhelo que lleva al renacimiento, acompañado del goce y la codicia, que busca su goce unas veces aquí y otras veces allá. Es decir, el anhelo de la experiencia sensual, o sea, de los sentimientos, de los sentidos. El anhelo de perpetuarse, el anhelo de la extinción, todo. Como podemos ver, es como que él coge los 2 extremos y nos va diciendo que esos extremos son como malos. ¿Cuál es entonces, tercera noble verdad? La noble verdad de la terminación de lo malo. ¿Cómo hacemos para que se termine lo malo? Producto de las 2 nobles verdades anteriores. A lo que se responde. Es la completa terminación del anhelo, o sea, del deseo que quiere terminar, que quiere reducir la Rosalía. El retirarse de él, el renunciar a él, el rechazarlo, la liberación de él, el no estar ligado a él. Cuarta noble verdad. ¿Cuál es entonces la noble verdad de los pasos que llevan a la terminación de lo malo? Se pregunta. Es este sagrado camino óctuple que consiste en buenas creencias, buenas intenciones, buenas palabras, buenas conductas, buena vida, buen esfuerzo, buen pensamiento y buena concentración. La meditación entonces sistemática sobre las 4 nobles verdades, así como sobre los hechos básicos de la vida, es la tarea central del budismo. Como podemos ver, el origen de lo malo en el mundo, el probable origen del que se dio cuenta la Rosalía, tiene que ver con esta sensación de desear permanentemente, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Hoy esto, mañana lo otro. Hoy esta cosa y mañana todo lo contrario. El budismo lo que propone es el camino del medio, donde decir ni lo uno ni lo otro. Me voy por la mitad, que es el camino también del medio. Me voy por la mitad y a lo que voy a hacer es a este impulso vital de desear cosas, lo voy a suspender por un momento. Y por eso se medita. Se medita sobre las nobles cuatro verdades. Y es más que acallar la mente, porque la mente es un ser muy inquieto que no se acalla fácilmente, consiste en apaciguar la sensación del deseo para encontrar cosas.
Ahí se encuentra el no yo, ahí se encuentra la vacuidad, ahí se encuentra la iluminación o el nirvana, ahí se encuentran muchas cosas. Entonces tenemos que tener presente esto que nos está pasando. Para los budistas la realidad es un todo y no es nada al mismo tiempo. De ahí viene la concepción de la vacuidad. ¿Qué es la vacuidad? Resulta ser que el mundo está compuesto de un montón de seres, de la planta, de la vela, de la lámpara y del libro. Lo que propone la meditación sobre de lo que va el budismo tiene que ver con, primero que todo, el no yo, y es reconocer a través de la meditación que en el mundo no hay dualidad entre los seres y que toda dualidad es producto de una división de mi mente. Entonces, mi mente se distancia del mundo diciendo, eso no soy yo soy yo, y a través de eso establece los seres y va llamando los seres. Esto lo hemos trabajado ya previamente en otros videos, pero con otro tinte. Entonces, esta vez lo que nos dicen es como, venga, no. Usted no es usted, ni esto es una planta, ni esto es una vela. Todo es parte de el mundo, del samsara, de lo que se ve. Y por debajo del mundo están las naturalezas búdicas, que son como unas especies de lo que está por debajo del ser. O sea, el ser en sí puro, es una naturaleza búdica, es como la mente del Buda, es una cosa mágica, abstracta y mística. Dios, que no podemos acceder a eso. Y lo que se ve es un samsara. O sea, lo que vemos es un samsara, es un montón de cosas que la mente divide, pero nosotros tenemos que navegar entre las diferentes capas de la realidad para llegar a darnos cuenta que en realidad el mundo no está dividido entre seres y yo no soy un ser aparte del mundo, sino que soy uno con el mundo. Y lo otro es el no yo, que ya hablamos de eso, y la vacuidad. Entonces la vacuidad es que este libro realmente, si yo lo veo como un libro, pues le estoy dando ser y me estoy separando de él. Pero si yo no lo veo como un libro, sino como parte de mí, el ser del libro se explota como una burbuja de jabón, dejándome ante la realidad de que los seres, incluido yo mismo, somos solo una pequeña burbujita de jabón que nos explotamos y nos fundimos con el aire del todo. Más o menos tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuál es el problema? El bendito problema de esta cuestión. Y es que para los seres humanos esto es muy difícil de entender y muy difícil de aceptar porque queremos ser algo. Y como en esencia somos nada, queremos conformarnos y llenar nuestro ser con cosas. Es decir, empezamos a desear. Entonces el budismo dice, acá ya vamos a las palabras del Buda. Dice, porque el problema es nacer en las 4 nobles verdades. El problema es nacer porque cuando bien nacemos empezamos a sentir. Sentimos hambre, sentimos sueño, sentimos frío, sentimos calor y empezamos a desear. Cuando empezamos a desear, inicia la búsqueda. Cuando empieza la búsqueda, obtenemos la obtención de lo que queremos. Después a la discriminación. Esto es bueno y esto es malo de acuerdo a mi voluntad. Después nos vamos a el apego. Entonces, como esto es bueno para mí, como tengo frío y este suéter es bueno para mí, me apego a mi suéter y lo tomo como el suéter que me define. Después de eso me aferro. Una cosa es el apego y ya es el aferramiento. Del aferramiento viene la sensación de posesividad, después la avaricia, después el afán de proteger, después la creación del conflicto con el otro porque va a intentar tener lo mío también. O yo creo que él quiere lo mío. Y vamos a tener violencia, peleas, disputas, insultos, calumnias y falsedades. A lo que nos dice esto es como, venga, amigos. Si empezamos a desear, nunca vamos a salir de los problemas de nuestro ser.
las tesis las tendencias latentes, el budismo habla de unas tendencias latentes que tenemos como seres humanos, es a lo placentero me apego, a lo doloroso lo evito, a la ignorancia de ambos me apego también. Bueno. Y esto viene, bueno, la flecha de sensación dolorosa, bueno, hay miles de aprendizajes maravillosos que podemos extraer del budismo y que pueden acercarnos a explicar por qué la Rosalía se dio cuenta que algo en el desear de las cosas del mundo nos genera una insatisfacción inevitable. La cuestión principal es que las sociedades de consumo y el capitalismo, ojo, yo no odio el capitalismo, pero pues las sociedades del consumo en las que estamos metidos, para bien o para mal entendieron esto y ellos juegan con nuestro deseo y manipulan nuestro deseo además. Y como lo único constante en el ser humano es el deseo, es una fuente primaria de insatisfacciones permanentes y de promesas permanentes, porque siempre nos van a prometer llenarnos el vacío existencial que tenemos, pero la Rosalía se dio cuenta que es imposible. Entonces, ¿eso qué implica? Desear menos. Donde nos demos cuenta que desear menos es probablemente una forma de sufrir menos, sino de quedarnos tranquilos y a gusto con lo que tenemos, probablemente generemos una crisis económica. Y eso no beneficia pues tampoco a nadie. El tema, yo creo que es relativizar el papel del consumo y de las sociedades de consumo en nuestra vida y poner el consumo como simplemente un medio para fines más logrados en mi vida. Acá entra entonces que Rosalía dice, me voy por Dios. El vacío, yo voy a dejar de llenar esto con cosas y lo voy a llenar con Dios. El problema, Rosy Ro, que te amo además. El problema, Rosy Ro, es que Dios, perdónenme los religiosos, también es una cosa. Y como Dios también es una cosa, es un ente que tenemos en nuestra mente, te vas a agotar muy rápidamente, bueno, menos rápidamente que con otras cosas del mundo, que con la fama, yo qué sé, pero te vas a ir agotando con el tiempo también porque las experiencias místico, religiosas, eclesiásticas, pues también tienen diferentes problemáticas para nuestro ser ilustrado de hoy. Por ejemplo, a saber, los pecados de los líderes de la iglesia, el mal uso que hacen las personas de la religión o el porqué de la existencia del mal. El mal en tanto que tenemos que acusar a Dios del mal o Dios no es culpable del mal. Por cualquier campo Dios sale perdiendo, porque si decimos que Dios no es culpable del mal, entonces Él no es todopoderoso. Pero si decimos que Dios es culpable del mal, quiere decir que Dios es malo. Ambas cuestiones, ambas conclusiones darían como resultado que Dios o bien no es bueno o bien no es omnipotente. Y con esas dos cosas es muy difícil conciliar la idea del Dios cristiano. Por ende, pensadores como San Agustín nos dijeron que la maldad era relativa a la entidad que tenía voluntad. Y la entidad que tenía voluntad era el ser humano. O sea, ¿por qué? Porque el mundo tal como está concebido es bueno. Pero si a un ente que se mete en el mundo como el ser humano se le da la libertad, el libre albedrío, ahí podría actuar de una manera buena o mala en función de la ignorancia o la sabiduría de una criatura tan limitada como el ser humano. Entonces, a la Rosalía lo que le podemos decir es que pilas. No solo basta con Dios, ni con el Dios de los cristianos, ni el de los musulmanes, ni con todos. Porque todos se van acabando, más que todo para mentes como la tuya, que probablemente nació en un contexto católico, se crió en un contexto católico, después se fue en contra de eso por la ilustración de su propia época, a través del postulado feminista que dice que la expresión de Dios es patriarcal y no sé qué, y ya después hay un resurgir, hay un renacer, el famoso renacer de la generación Z a lo religioso.
Ahora, Rosy, yo te animaría y animaría a todo el mundo que quiera, como la Rosalía, llenar su existencia con una cosa que no sea cosa, sino que sea superior a sí misma y que sea superior a todo lo que tiene en su interior, porque ella decía que solamente quería una certeza en este mundo tan loco y en este mundo de la posverdad, donde no importa la verdad, importa el relato. Entonces, si estás buscando una certeza y esa sola certeza para ti es Dios, hazlo. Consejo que nadie me está pidiendo. Métanse de lleno en Dios, métanse en el Dios del catolicismo o del protestantismo o del islam, bueno, de los dioses que ustedes quieran. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Y aquí es donde cito a mi famosísimo y maravillosísimo William James, el pensador del pragmatismo. Es maravilloso. William James nos viene a decir algo como que, venga, no, pues yo iba a leer un pedazo, pero no voy a leer. Nos viene a decir algo como lo siguiente. No importa. No importa si el mundo fue creado y está creado por un montón de átomos que azarosamente conformaron este mundo armónico y precioso que tenemos. No importa. Y no importa si este mundo es producto de una mente sumamente inteligente, un diseño divino, lleno de principios y de leyes universales inquebrantables, que obedece a una teoría del todo y que es un diseño intencional de una entidad superior. No importa. Lo que verdaderamente debe importarle al espíritu pragmático. Al espíritu pragmático lo que le debe importar es la capacidad que tenga tanto una teoría para responder problemáticas del presente sin que entren en conflicto con la evidencia científica. ¿A qué voy? Es probable que las nuevas generaciones lleven al catolicismo y a las diferentes religiones a no pelearse más con la cuestión material empirista, o sea, con racional empirista. O sea, no hay que dejar de pelear el átomo con Dios. Puede que ambos puedan coexistir de una manera eficiente, de una manera útil. Por ejemplo, porque cuando yo estoy peleándome con Dios y voy a explicar el mundo como una cuestión atómica producto del azar, eso no consuela a nadie. A nadie. ¿A quién consuela eso? A nadie. O sea, lo único que tú quedas es en el hombre absurdo de Albert Camus, el hombre que sube la piedra para que vuelva a bajar y tú lo tienes que hacer feliz, pues porque fue el mundo que te tocó. Entiendo a Camus, lo amo y lo sigo, pero realmente eso resulta muy insatisfactorio para el ser humano porque el ser humano es un ser mítico. Ahora, si nos vamos para el lado de Dios, también queda muy complicado, porque al lado de Dios están las diferentes escrituras. El problema es la bendita escritura. Por supuesto que es la bendita escritura. Es decir, el libro sagrado, que es el Génesis, y todas las órdenes miedosas que manda Dios, que mandó el Dios de hace 5.000 años. Para el pragmatista, esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser de esa manera. Es decir, si aceptamos ambas hipótesis pueden ser verdaderas y no generar un conflicto. Porque si el mundo está creado por un ser inteligente o por un montón de átomos que se chocaron entre sí, es claro que en el mundo hay un montón de leyes, no llamémoslo leyes porque leyes puede ser muy complicado para un filósofo. Hay un montón de misterios que podemos ir resolviendo, pues sí tenemos la capacidad de entender parte del universo, parte del mundo. Y el mundo es armónico.
tenemos agua, tenemos sol, tenemos día, tenemos noche, tenemos comida, hay una cadena alimenticia, hay mil cosas que pueden ser mejorables, por supuesto. Pero hay una armonía, está el Maat de los egipcios, hay una armonía cósmica que, sea producto de una cosa o sea producto de la otra, los seres humanos estamos insertos en ella. Y podemos hacer algo muy importante y es mejorarla. Podemos mejorar nuestra coexistencia con el mundo y con las personas. Podemos mejorar nuestra coexistencia con otros seres. Podemos mejorar nuestra existencia y hacer lo que pretende el budismo, que el ser humano sufra menos y que todas las criaturas sufran menos. Eso sí lo podemos lograr. Es lo que William James llama el meliorismo. El meliorismo es esa tendencia que podemos creer que estamos en un mundo en esencia imperfecto y que pues perfectible, que es muy mejorable. Y si para eso tenemos que recurrir a cimentar la bienaventuranza del mundo o la bondad del mundo en un ser metafísico y superior que nos dice, en efecto, ustedes son mis hijos y como tales yo quiero que ustedes hagan el bien sin mirar a quién, no sé qué, perfecto, que eso sea y nos sirve. Si sirve para tener un mejor mundo y un mundo mejor, no hay ningún problema en hacerlo. Ahora, no permitamos que esas creencias entren en conflicto con la evidencia científica y empírica que tenemos del mundo. Es decir, si descubrimos el día de mañana que definitivamente, como ya lo hicimos, que definitivamente no fuimos la creación de 7 días, sino que fuimos el producto de una evolución, que no somos el centro del universo y no sé qué, pues es que no tenemos por qué pelearnos con eso y podemos dentro perfectamente tener un Dios tan plural, tan amplio y tan infinito al que le quepan todas esas cosas sin que nos deje de uno consolar. Porque el ser humano necesita consolación. Y dos, dar una guía, un norte de acción que nos permita ser más bondadosos, caritativos y, ¿por qué no?, ayudarnos a sufrir menos entre todos. Esto quedó como un sermón, lo sé, pero pues bueno, creo que de eso va la crisis existencial de la Rosalía, así ella ni siquiera sepa a qué semejante lío está enfrentada. No la quiero subestimar, probablemente no, probablemente ella tiene muy claro todo.